Siempre Padres Pediatra, con el pediatra Jaime Forero y la doctora Mariluz Meneses. Onda 5 Radio 1300 AM. Muy buenos días para todos, bienvenidos a Siempre Padres Pediatra. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias, esperamos que hayan tenido un excelente fin de semana cuidándonos y cuidar a los demás. Y bueno, con todo esto del temor por contagiarnos por el COVID, sabemos que se transmite por las respiratorias. Usamos el tapabocas, por eso usamos las caretas, pero en sí no sabemos cómo es el sistema respiratorio, cómo es el tracto respiratorio. Y como dicen por ahí, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así que qué importante es aprender a cuidarlo y de esta manera prevenir no solamente el coronavirus, sino muchas clases de enfermedades del sistema respiratorio. A lo largo de estos meses, desde que iniciamos el programa, nos han pedido que habláramos del sistema respiratorio. Ya mañana tenemos un gran especialista que nos va a profundizar más. Los trastornos del sistema respiratorio los puede tratar el médico general, el pediatra, el médico especialista en medicina interna, el neumólogo, y lo importante es conocerlo. El sistema respiratorio se divide en dos, el tracto respiratorio superior y el inferior. Y en el superior es cuando entra el especialista en otorrinolaringología, como lo estuvimos conversando con la doctora Olga Castillo en el tema de la disfagia. Y ya cuando es un problema del tracto respiratorio inferior, cuando hablamos ya de los pulmones, está el médico neumólogo, que es especialista en esta área. Y recordemos que lo pueden ver en YouTube, el doctor Germán Pablo Sandoval también nos estuvo hablando de todos los problemas de oído externo, la piscina, etcétera, que si es mal manejada nos lleva a que tengamos problemas en vías respiratorias superior que lo manejan. O del otorrino respiratorio pasa como cuando hablábamos del sistema nervioso central. A partir de la segunda o tercera semana de embarazo, la madre probablemente todavía no se ha dado cuenta que está embarazada y ya se empieza a formar, digamos, el arbolito el tubito de donde va a nacer, por un lado el tubo digestivo y pegado, partido en dos, digamos, todo lo que es el sistema respiratorio, que como Mariluz dice, se divide en una parte superior, que es nariz, faringe, senos paranasales, y una parte inferior, tráquea, bronquios, pulmones. Pero todos están conectados. Ahora, vale la pena hacer una aclaración. Todas las estructuras respiratorias de cara, ojos, oídos, senos paranasales, nariz, están conectados. Por eso cuando yo tengo algún trastorno, me enfermo de todo. Claro, y cuando tenemos estos problemas crónicos de rinitis, por ejemplo, o esas gripas, nos da la famosa sinusitis. Sí, pero hay que tener en cuenta en niños, cada vez que un niño tiene una gripa, es normal esa respuesta inflamatoria del sistema respiratorio superior de producirnos también sinusitis. Pero esa sinusitis que acompaña la gripa, al igual que la gripa, cuando pasa, la sinusitis también pasa. Eso diferencia esa sinusitis aguda, entre comillas, normal de las gripas, de la sinusitis crónica, repetitiva, del que vive sobre una avenida principal o tiene sus habitaciones llenas de felpas, expuesto a la contaminación, expuesto a contaminantes exteriores o contaminantes interiores, porque en las habitaciones actuales y en la forma como estamos viviendo. Esa respuesta que tiene nuestro organismo normal a esos estímulos o a esos contaminantes, a los virus, a las bacterias que ingresan por nuestro sistema respiratorio, que es el moco, que lo vemos como muy evidente en la parte nasal,
¿sí? Todos sabemos que producimos moco, sobre todo en los niños, producen mucho moco para el cuerpo tratar de expulsar las partículas extrañas, pero en todo el tracto respiratorio tenemos esa mucosidad que es tan importante para ayudarnos precisamente a defendernos de las infecciones. Claro, el sistema respiratorio superior, tanto el inferior, tiene una serie de sistemas de defensa. Empecemos por las famosas bacterias probióticas, así como las tiene el intestino, las tiene la piel, las tiene el sistema respiratorio. Y si a mí ese equilibrio de esa flora probiótica, bacteriana, sana, normal, en boca, en nariz, en oídos, se altera, es cuando uno de los principales mecanismos de defensa empieza a perderse y corro el riesgo de que los mismos virus o bacterias malas que conviven en equilibrio con esas bacterias probióticas se reproduzcan y venga la enfermedad, sea viral y sea respiratoria. Pero aquí vale la pena hacer una aclaración. Recordemos que los procesos infecciosos de los niños, casi hasta los 4 años de vida, el 90% son virus que se curan solos. No necesitamos antibióticos. Cada vez que ustedes dan un antibiótico, usualmente automedicado o por la vecina, están produciendo muerte de esas bacterias probióticas, más infección y más gravedad a largo plazo, ¿no? La inflamación normal de poner garganta y oídos rojos es normal, es inflamación y no es infección que requiera antibiótico. Bueno, Claro que sí. nos encanta la música colombiana, señorita irlandesa colombiana. Volveremos, qué canción tan linda. Ser pacientes, hay que seguir cuidándonos para pensar próximamente en volvernos a encontrar con nuestros amigos, con nuestros familiares, pero por ahora hay que seguir guardaditos. Tenemos que vivir, tenemos que hacer nuestro trabajo, pero por favor, tapabocas, lavado de manos y estar aislados socialmente para evitar que esto se nos vuelva un problema más delicado. Y vuelve y juega, no depende del gobierno, ya depende de cada uno de nosotros protegernos y proteger a las personas que tenemos alrededor. Y bueno, nuestra nariz es muy especial porque no solamente es ese orificio, pues tenemos 2 orificios nasales por los cuales ingresa el aire y ingresa el oxígeno tan vital, sino que también están esas células especializadas en el olfato. Total. Y ahora han sido protagonistas porque es uno de los primeros síntomas del coronavirus. Pero el olfato nos ha acompañado desde siempre y es supremamente importante, no solamente para oler las sustancias que nos gustan o que nos disgustan, también tiene que ver mucho con la comida. La comida nos sabe rico, no solamente porque nos estimula el sentido del gusto, sino porque nos estimula también esas células olfativas. La gente empieza a darse cuenta, oiga, me voy a enfermar porque no me sabe a nada la comida y dejé de oler. Y esa parte olfativa y el gusto también tienen una relación directa con el cerebro, con esa parte de la memoria, de los recuerdos, de las emociones. Total, el sábado publicamos en Vanguardia, en la columna, hablamos del glutamato monosódico, que es una de las sustancias de comida actual para engañarnos. Y resulta que ese glutamato engaña a la lengua, entonces hace que sepa más bueno. Pero el daño que produce ese glutamato monosódico, que es parecido al glutamato neurotransmisor del sistema nervioso, es consumido en grandes cantidades a diario en todos esos alimentos chatarra, es malo para el cerebro, malo para el niño, bloquea el desarrollo de ese sistema nervioso que nos han oído hablar, que es la mucosa, que es la que se rompe cuando el niño a cierta edad empieza a sentir prurito,
para ser elegante, rasquiña en la nariz, esto empieza a molestarse y es tan delgadita que se lastima y viene ese sangrado de fosas nasales que asusta, porque es que parte de la característica de toda la cara, pero también de la nariz, es la gran cantidad de vasos sanguíneos que fácilmente se erosionan y viene ese sangrado que asusta con razón tanto a los padres y que es uno de los síntomas cuando hay enfermedad respiratoria superior. Entonces, cuando el niño empieza a moquear o a toser es porque hay un contaminante, sea exterior o interior en la habitación donde duerme, que es el que lo pone a producir moco, que es el principal mecanismo de defensa. Y lo importante es evitar ese contaminante. Entonces, por eso utilizamos medicamentos que nos ayudan a licuar ese moco para que salga más fácil y haga su proceso de limpieza de la agua. Y el agua, natural. y el consumo de agua en grandes cantidades, porque el mejor remedio para el moco sigue siendo hidratar. Y el suerito nasal, que es supremamente práctico para ayudarnos, no solamente a los niños y a los bebés que todavía no tienen ese reflejo de estornudar o sonarse la nariz. En los adultos también es vital que tengamos por costumbre tener ese suerito nasal a la mano cuando estamos congestionados de la nariz o cuando ya hay problemas más graves como la sinusitis. Y ese suero nasal viene en varias presentaciones, en gotero para los niños pequeños, viene en atomizador, ahora viene en spray, que también es práctico para utilizarlo y que es importante para hacer esto con el moco. En vez de hacer un esfuerzo sobrenatural para expulsarlo y que pues venga ese sangrado, sino que primero humectamos este moco con el suerito nasal y de esta manera es mucho más fácil expulsarlo, pues el que está más salidito, porque el otro moquito que está ya en la parte de atrás de la nariz y ya en la faringe, pues ya puede pasar al tracto digestivo. Y hay que aprender a hacer bien este procedimiento con el suerito nasal, sobre todo los niños pequeños, y esto lo hacemos en las capacitaciones, tanto en la consulta médica virtual, presencial y en los talleres que realizamos, porque cada niño es diferente y tiene ciertas implicaciones. Y bueno, en este sistema respiratorio superior está la faringe, que se comunica con la cavidad oral. Tenemos la nasofaringe y la orofaringe, por eso es que podemos también respirar por la boca cuando tenemos la nariz tapada, pero no es lo natural. Debemos procurar siempre respirar por la nariz. Si los ancianos, sobre todo, o los niños pequeños los vemos respirando por la boca mucho tiempo, hay que revisarlos, hay que estar pendientes porque algo está pasando, ¿verdad? Y luego tenemos la laringe, y donde están las famosas cuerdas vocales, que cuando también nos da gripa, un proceso viral, también se nos afecta y nos cambia la voz, ¿cierto? O inclusive se nos va la voz, nos da disfonía o afonía. Y tenemos la epiglotis, que es supremamente importante porque ella es la encargada de que cuando nosotros consumimos algún alimento vaya para el esófago y ella tapa la laringe para que ese alimento no vaya para el tracto respiratorio, que es lo que pasa cuando hablamos sobre la disfagia, que al ingresar ya sea líquidos o alimentos a los pulmones, pues ya viene un proceso de infección, ¿sí? Una neumonía. Y tenemos entonces la laringe, luego tenemos la tráquea y ya entramos en el tracto respiratorio inferior con nuestros bronquios principales, derecho e izquierdo, los bronquiolos. Ya dentro de los pulmones tenemos los alvéolos, que es donde sucede ese milagro de vida que no somos conscientes que cada segundo de nuestra vida en esos alvéolos está sucediendo el intercambio de el CO2 y el oxígeno. Quiere decir que nuestras células expulsan ese gas carbónico que es tóxico y los glóbulos rojos reciben el oxígeno. Total, entonces
ese sistema respiratorio inferior se inflama también. Y ahí es cuando en los niños tenemos las famosas bronquiolitis o las famosas laringotraqueitis, que son inflamaciones de esas zonas de la vía respiratoria. Pero usualmente cuando un bebé pequeño, menor de 6 meses, hace esta laringotraqueitis que llamamos croup o la bronquiolitis, siempre es porque hay asociación de un contaminante ambiental importante que hace que la vía respiratoria, el bronquio, el bronquiolo, la tráquea, digamos así para que me entiendan, se cierre. Y es cuando en el croup hacen esa tos característica que se dice como si tosieran dentro de un tarro. Lo importante de esto que les estamos hablando es que es prevenible dormir con mascotas en las habitaciones, porque de niños dan enfermedad respiratoria que se vuelve crónica. Pero recordemos que se piensa que un elemento disparador de una variedad de cáncer cerebral puede ser la inhalación de esta caspa, de estas sustancias que las mascotas eliminan a través de su cuerpo, y que toda la noche durmiendo con una mascota pues viene a producirnos a largo plazo daño en el cuerpo. Y si tenemos este sistema respiratorio, tanto el superior como el inferior, y dentro de esos alvéolos siempre tenemos esta inflamación, pues vamos a ser más susceptibles a sufrir de enfermedades, no solamente virales como el coronavirus, sino también bacterianas y otra serie de enfermedades también. Y si aparte de eso también fumamos o somos fumadores pasivos, estamos expuestos a la contaminación, pues vamos a estar con una inflamación crónica que nos va a poner en desventaja ahora que necesitamos tener buenas defensas. Y que mañana tenemos un gran neumólogo especialista dándonos todas las medidas preventivas en este corto tiempo que significa este programa, para que prevengamos. De nosotros depende nuestra salud, de nosotros depende nuestra vida. Volvemos a insistir, por favor, cuidémonos para cuidar a los demás, usemos tapabocas, lavémonos las manos para proteger a los demás. Fíjense que los países que tienen un desarrollo entre comillas mayor que el nuestro están pagando hoy las consecuencias de esa tranquilidad o ese mal confinamiento voluntario. Muchísimas gracias y nos vemos en Siempre Padres Pediatra. Siempre Padres Pediatra, la mejor asesoría profesional para toda la familia. Porque siempre seremos padres, con el pediatra Jaime Forero y la doctora Mariluz Meneses. Onda 5 Radio 1300 AM.